Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. A partir de este momento, prepárate para transformar tu vida con el programa que te trae la información más relevante de los temas de salud del momento, mitos y verdades, tips y mucho más para el bienestar de toda la familia. Aquí inicia Salud y Vida con la voz del doctor Manuel Portillo. Muy buenos días queridos amigos, muchas gracias por sintonizarnos, gracias aquí a los locales, gracias a los que están de fuera y del otro lado del mar, muchas gracias. Recuerden que este es un programa hecho, elaborado para usted, en el que vamos a mejorar y tratar de mejorar su cultura médica. Como prometimos la semana pasada, hoy vamos a tocar el tema sobre hígado graso. Y la primera parte y la segunda parte vamos a hablar sobre trasplantes hepáticos. Quiero mencionarles que tenemos un invitado que viene de fuera, nos va a hacer favor de apoyarnos en ese sentido porque él tiene experiencia en lo de trasplante hepático. Y la verdad a mí me enorgullece presentarlo, primero porque viene de muy lejos, segundo porque es una persona muy preparada y tercero porque es mi hijo mayor. Entonces me da mucho placer presentarlos. Doctor Manuel Portillo, bienvenido a Lázaro, esta es tu casa, bienvenido. Ahorita tocamos el tema. Vale, bueno, encantado de estar aquí, doctor Portillo, y pues muchísimas gracias por la invitación y pues comenzamos. Comenzamos con hígado graso. No perdamos tiempo, vámonos derechito. El hígado graso, queridos amigos, ha tomado mucha fuerza últimamente. El hígado graso, nosotros en medicina le llamamos EHGNA, que es una enfermedad de hígado graso no alcohólico. Y esto, como les mencionaba desde la vez pasada, cuando la cirrosis ha tomado mucho auge porque desgraciadamente las alimentaciones, tanto de tipo grasoso, los carbohidratos en exceso, los alimentos que son multitratados, han llevado a que el hígado, como les mencionaba, vaya acumulando esa grasa en los espacios. Se han de acordar ustedes entre el hepatocito y el sinusoide, en las células de Compher o en las células Ito, que son las células estrelladas, y ese tejido se hace fibroso con el alcohol, lo decíamos hace 8 días con la cirrosis. En este caso es exactamente lo mismo, pero aquí es la grasa. Y la grasa que lo genera es los triglicéridos. Los triglicéridos nos llegan a una etapa que se llama esteatosis hepática y que el daño en el hígado va a ser exactamente igual que en la cirrosis. Y queridos amigos, el daño del hígado es exactamente igual que con la cirrosis, y en el momento actual estamos viviendo una etapa de transición tan brutal que vemos más mujeres con hígado graso y cirrosis que hombres alcohólicos con cirrosis. En esta época estamos en este periodo de transición y va a llegar un momento en el que predomine el hígado graso. Se supone que para el 50 va a haber muchas personas con cirrosis por hígado graso. Entonces es momento de hablar de esto. Cuando la grasa se infiltra más del 5%, vamos a empezar el daño hepático en el hepatocito. Ahora es muy común, imagínense usted, comentábamos yo cuando hice mi tesis en el 86, en el 87, por ahí así, no existía esta enfermedad como tal, y era un porcentaje de un 2.83% de un hígado hepático por grasa. Ahora es el 46%. Tuvo un crecimiento exponencial este daño que ha generado una gran preocupación en el área médica, porque va tomado de la mano de la diabetes, de la hipertensión, de la hipertrigliceridemia, de la hipercolesterolemia y todo esto, y nos lleva a tener una gran problemática mundial de salud. Desgraciadamente en los países en desarrollo como nosotros es mucho más alto. Cuando un hígado graso está inflamado, va inflamándose, llega a ser tan importante la inflamación que nosotros la llamamos una esteatohepatitis, que se comporta igual que cuando se inflama el hígado por cualquier otro factor, un factor viral o un factor alcohólico, un factor agresivo, pero en ese caso es por grasa. Y aquí tenemos que un porcentaje de ese
hígado graso va a aumentar en porcentajes, aumentando desde un 5% hasta un 30%, hasta una cirrosis. El hígado graso no alcohólico lleva a una cirrosis y desgraciadamente es el mismo comportamiento de cualquier cirrótico, con una fibrosis hepática, con una lesión en el hígado, con una obstrucción en la circulación, con un aumento en la presión porta, con un hiperesplenismo, con varices esofágicas, exactamente igual, no hay ningún cambio. Y esto, desgraciadamente, esa necrosis en la función del hígado es la que genera el problema que nos va a destruir la función del hígado y que nos destruye hasta una cirrosis. ¿Qué factores de riesgo considera, Manuel Portillo, qué factores de riesgo tú consideras que son los más comunes que se pueden presentar en una persona con hígado graso? Bueno, en el hígado graso hay que tener en cuenta que como su nombre lo indica, principalmente es la obesidad. Esto es, digamos que es un índice de masa corporal por arriba de 30, ya te predispone. No significa que todas las personas, digamos que a partir de 30,1 ya están predispuestos a tener un hígado graso. Pero sí, conforme más nos vayamos separando de este número de 30, pues nuestras posibilidades van a ir aumentando. Ahora, a esto se le suma que es un paciente con diabetes tipo 2 que también puede tener dislipidemia, y a todo esto en conjunto forma el síndrome metabólico, pues todo esto al final va sumando poco a poco y va aumentando tus posibilidades de desarrollar hígado graso. Y bueno, y como bien se mencionaba, el proceso inicial es esta inflamación que es de esteatohepatitis hasta ir progresando a lesiones más fibróticas, que el último escenario sería una cirrosis hepática. Interrumpo un poco para preguntar por qué, por ejemplo, en países de primer mundo es un poquito menos común y por qué con nosotros en países, se ha mencionado en hispanos, por ejemplo nosotros en Latinoamérica, incluso los japoneses, ¿por qué es más común? ¿Qué es la causa? Bueno, no lo tenemos del todo claro. Lo que sí está muy identificado es que en ciertas poblaciones, especialmente Latinoamérica, población estadounidense y ciertos países asiáticos, hay una mayor predisposición a una adiposidad. Esto es a retener más grasa. A diferencia de otro tipo de culturas, que digamos el norte de Europa, inclusive África subsahariana. Entonces todas estas regiones que tienen una menos predisposición, pues al final no es que no exista el hígado graso, sino se presenta con menor frecuencia que en nuestra población. ¿No se deberá también al tipo de comida multiprocesada, a grasas transgénicas y todo eso que comemos? Puede ser. También al final la alimentación es el gran pilar o sea, si tú ingieres mucha grasa, esta grasa al final o se queda o se va. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes buenas leyes, donde está muy regulada la alimentación, pues es menos probable que lleguemos a estas consecuencias. Sin embargo, también no solamente es el consumo, también es la genética de cada persona. Si en tu familia hay antecedente de diabetes, de hipertensión, de triglicéridos, de colesterol, pues todo esto también te va predisponiendo. Muy bien. Hemos visto en la época actual que, por ejemplo, un paciente con hígado graso, con obesidad exógena, empieza a tener otros problemas. Aquí hay que preguntarlo. ¿Son enfermedades nuevas o ya existían y la genera por ejemplo, por mencionar uno, el ovario poliquístico? ¿Fue antes de la grasa o después de la grasa o fue un juego hormonal? ¿Qué fue? ¿Tú qué opinas de esto? Pues bueno, en el síndrome de ovario poliquístico es un poco, bueno, vaya la expresión, como que fue primero el huevo o la gallina. ¿Qué pasa? En mujeres con síndrome de ovario poliquístico se ha descrito que hay mayor índice o mayor frecuencia de esteatohepatitis, también como hígado graso. Pero también se ha visto que nada más el simple hecho de tener el ovario poliquístico te predispone a la esteatohepatitis. Entonces están relacionadas, pero no se logra identificar que si tienes ovario poliquístico te vas a ir a esteatohepatitis. No, pero ¿qué pasa? O sea, al final el desbalance hormonal que esto genera te predispone a ciertas alteraciones de lípidos y de triglicéridos que al final tiene sus múltiples ramificaciones.
Junto con el ovario poliquístico hay otro grupo de enfermedades que le llaman nuevas por el aspecto grasoso. ¿Cuáles otras puedes considerar que entran en este grupo como el ovario poliquístico? Bueno, nuevas es que a lo largo, o sea, que hemos visto que están relacionadas, pues hemos visto también que el hipotiroidismo, el hipopituitarismo, también el hipogonadismo, todo lo que termina en hipo es una disminución de alguna función. La mayoría de las veces los atribuimos a una función endocrinológica, pero pues ¿qué pasa? Al final esta infiltración grasa no es que únicamente se deposite en el hígado, sino al final el hígado también es una glándula, pero también puede ser en la hipófisis, en la tiroides, o sea, en en todas las glándulas puede haber esta infiltración. Nosotros cuando estábamos en la raza tuvimos varios casos de hígado graso, pero nos venían después de, por ejemplo, de hacer una cirugía de una resección fuerte. Porque hacíamos, por ejemplo, una resección pancreatodenal, por ejemplo, hacíamos un Bilrod 1, un Bilrod 2, y el paciente a la larga generaba problemas de grasa. ¿Cuál es la explicación? Bueno, en este tipo, son cirugías que se hace una resección pancreatodenal. Entonces, al final son cirugías de muy alto riesgo, uno, por la ubicación en donde están. Hay vasos muy importantes, vasos me refiero a arterias y venas, que es complicada la técnica quirúrgica. Ahora, a pesar de esto, también involucra la vía biliar. ¿Y qué pasa? Si al momento de tú manipular y tú de hacer una resección, ya sea parcial hepática o pues el tocar la vía biliar, puede haber esta predisposición en donde al final lo que acaba pasando es hay una disminución de la función hepática y esto conlleva una serie de repercusiones que puede ir desde asintomático, esto es que no pase nada, hasta que tengamos un desenlace pues de una cirrosis, pero este es un abanico de posibilidades muy amplio. Nosotros veíamos, por ejemplo, cuando ya estaba el paciente operado, que empezaban a tener deficiencia de vitaminas, sobre todo las liposolubles, la A, la D, la E, la K, y venía ese pequeño problema, pero había un tema que en ese entonces, estoy hablando de los 80s, no veíamos, que actualmente lo tenemos pero palpable, que es la microbiota intestinal. ¿Qué papel juega en esto de las grasas la microbiota? Bueno, la microbiota, al final esto lo tenemos. La microbiota es la presencia de microorganismos, específicamente bacterias, que tenemos en el intestino. Entonces, la microbiota, al final, ¿qué acaba pasando? Que tiene que haber un equilibrio de las bacterias. Entonces, si en algún momento hay más bacterias, entonces esto puede llevar a desenlaces como, digamos, presencia de diarrea, donde hay una mayor existencia de grasas al momento de evacuar, que sería una esteatorrea. Entonces, este desbalance puede provocar de la microbiota, es donde ahora está tomando mucho más importancia, porque dependiendo de, lo que se está intentando a través de los ensayos clínicos es ver que logramos alcanzar este equilibrio para ver si en pacientes que por algún motivo, ya sea que después de una cirugía o por alguna enfermedad previa se presenta esta falta de balance, pues al intervenir directamente sobre la microbiota logremos equilibrar estas vitaminas liposolubles. Este tipo de problemas lo hemos denominado una translocación bacteriana, porque la flora cambia radicalmente, pero uno de los problemas principales que nos hemos enfrentado, sobre todo actualmente, es esa translocación bacteriana tan fuerte que ha generado lo que nosotros actualmente llamamos un SIBO, que es un síndrome de infección bacteriana por precisamente ese cambio de biota. No tiene que ver mucho con lo del problema de la estatohepatitis, sino también tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con las cirugías, sobre todo con las cirugías de tipo bariátrica. Se ha afectado mucho la microbiota y nos vienen a translocar biológicamente toda la microbiota. ¿Cómo es creíble que en la época actual tenga tanta importancia la microbiota? Pues esa respuesta como tal se debe a esto. La verdad es que aún estamos en proceso de encontrarla, pero pues sí, como bien decías, la cirugía bariátrica, tú al movilizar las asas intestinales y disminuir el contenido gástrico, pues ¿qué pasa? Este desequilibrio, que al final lo que tú buscas es conllevar una pérdida de peso, pues al final genera esta alteración de la absorción grasa proteica y de nutrientes. Entonces
o sea, al momento en el que se absorbe de manera diferente, pues conlleva una serie de efectos que la microbiota no se termina escapando. Sin embargo, todavía no logramos identificar realmente el por qué presenta esta alteración la microbiota. Sabemos que se afecta, pero no tenemos bien identificado si tenemos que tratarla, si tenemos que esperar a que haya más clínicas. Todavía estamos en pañales en ello. Muy bien. Sin querer, amigos, estamos llegando a nuestro primer corte y regresando vamos a tocar un poco de lo que es el síndrome metabólico, qué son las alteraciones, un poco del tratamiento, que yo sé que usted está esperando esto, y nos vamos a ir directamente a nuestro primer corte. Gracias por estarnos sintonizando y recuerde, aquí estamos en 105.1 Radio Vida. Esta es la presencia radiofónica de la XHCSPO 105.1 de FM. Radio Vida, una serie de acontecimientos radiofónicos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Tienes alguna duda sobre tu salud? Llámale al Dr. Portillo. Teléfono en cabina 753-537-1701 o escríbele un mensaje al WhatsApp 753-177-54. Gracias queridos amigos por estarnos escuchando. Recuerde que estamos tocando el tema de hígado graso. Está teniendo un auge fenomenal en las redes sociales porque se ha mencionado, ahorita lo vamos a comentar, muchos tratamientos milagrosos, muchos milagros, que dieta para quitar la grasa, que el manejo de jugos para quitar la grasa, que un manejo desintoxicante, en fin, muchas cosas. Pero lo comentaremos ahorita que hablemos un poco del tratamiento. Lo que sí quiero comentar y quiero que nos ahonde ahorita aquí Manuel Portillo, el doctor Manuel Portillo, acerca de cuál es el problema más importante en el paciente con hígado graso. Casi es igual que el diabético, casi es igual que los demás. Coméntanos de esto. Bueno, principalmente el problema mayor del paciente con hígado graso es que te puede llevar a una cirrosis. Eso sería como el peor desenlace, pero no significa que tener un hígado graso es una tendencia de desarrollar cirrosis. Pero hay una serie de eventos que van pasando que te van llevando a este momento. Entonces, comenzando por una resistencia a la insulina. Digamos, esto es el primer eslabón que te puede llevar a una diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina. También como esto es todo lo que conlleva un síndrome metabólico, también el aumento de la grasa abdominal, esto es un aumento en la circunferencia, también te predispone de la circunferencia abdominal, pues te habla que estás reteniendo grasa y esto también al final, pues más grasa intraabdominal puede repercutir en más grasa intrahepática, que esto lleva nuevamente al hígado graso. Y también, pues al tratarse de grasas, la dislipidemia no están exentas. Esto es una elevación de los triglicéridos, una elevación del colesterol. Y también, digamos, todo esto va relacionado y al final lo que lleva de la mano es un aumento de la presión arterial. Esto es la hipertensión. Entonces, si se fijan, podemos ver que tiene la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el aumento de la grasa abdominal. Todo esto es una serie de eventos que pues puede terminar de manera muy mala. ¿Cómo podría yo, que estoy empezando a imaginarme que tengo un hígado graso, antes de hacerme cualquier estudio, cualquier cosa, cómo me puedo imaginar yo en mi físico que puedo llegar a tener un hígado graso? Pues en lo físico es fácil en que si nosotros vemos que estamos subiendo de peso, que dependiendo del índice de masa corporal puede ser un buen indicador. Esto se calcula tú mides te pesas y divides entre tu talla al cuadrado. Entonces esto te puede llevar al cálculo de tu IMC, y tu IMC si es por arriba de 30 sabes que estás predispuesto. Ahora, también esto es para identificar que corres riesgo, pero clínicamente, ¿a qué me refiero con esto? Digamos, puede ser que un signo de la presión alta, de la hipertensión, es que te duela la cabeza. Desafortunadamente para
esteatohepatitis, y para el hígado graso como tal no hay un síntoma hasta que ya es demasiado tarde. Vas encontrando estas enfermedades que hemos mencionado previamente, y el mejor tratamiento para esto es la pérdida de peso. Perfecto. Exactamente ese punto quería llegar, porque justamente en las redes sociales venden cualquier cantidad de productos que curan todo, y sobre todo curan el hígado graso. Queridos amigos, no, efectivamente, el único tratamiento para el hígado graso es bajar de peso. Por ejemplo, nosotros acá en México tenemos como primera medida el perímetro abdominal. Medirse el perímetro abdominal. Una damita debe andar no más de 70 centímetros y el hombre no más de 90 centímetros. Y si se mide, querido amigo, a la altura del ombligo con una cinta métrica, puede alcanzar al metro 10, metro 15, y cuidado. Ese perímetro abdominal habla de grasa abdominal en exceso, y si el abdomen tiene grasa, va a estar cubierto de grasa su hígado, cubierto de grasa su riñón, cubierto de grasa su páncreas, cubierto de grasa su hígado, y es donde empieza el organismo a redistribuir esa grasa y ya no sabe dónde meterla. Entonces es muy importante que maneje usted ese parámetro. Mídase su abdomen, súbase a una báscula, no le tenga miedo. Cuando saquen la cámara y no se quiera retratar, hay problemas. Quiere decir que usted físicamente se está reprobando y tiene que recibir un manejo médico. Suponiendo que ese paciente no llevara su tratamiento, que no quisiera, ¿hasta qué puede llegar? ¿Cuáles serían las complicaciones más serias en un paciente que es cirrótico? Que es cirrótico, las complicaciones más serias es... Aquí tenemos que identificar que un paciente con un hígado cirrótico significa que es un hígado demasiado duro, que hay muchísima presión, los vasos sanguíneos, la vena porta está manejando una presión altísima. Entonces, a pesar de toda esta fibrosis y de toda esta dureza que presenta la glándula hepática, ¿qué acaba pasando? Hay dos escenarios. Uno es que deje de funcionar por completo el hígado. Y el escenario número 2 es que esta inflamación crónica te pueda llevar al desarrollo de un cáncer, que en el caso del hígado se llama un cáncer hepatocelular o un hepatocarcinoma. Entonces, estos serían los dos grandes desenlaces. Y el manejo, suponiendo que ya me estoy poniendo a dieta, pero aparte, ¿habrá algún medicamento que me pueda coayudar haciendo dieta y ejercicio? Sí, de tratamiento para el hígado graso es, aparte de la nutrición, que es un pilar fundamental, y del ejercicio, es también nos podemos apoyar de tratamiento farmacológico, sobre todo el tratamiento antidiabético. Sí, porque hay fármacos que son contra la diabetes que te ayudan a la pérdida de peso. Entonces también todo esto, al final, digamos, cada granito de arena va sumando, y dentro de estos hay fármacos, por ejemplo, como la pioglitazona, la rosiglitazona, que te ayudan a la pérdida de peso y para el hígado graso. Hemos notado, por ejemplo, que se ha caído en desuso mucho la metformina, aunque mucha gente la ocupa. La razón principal es porque genera muchos problemas a nivel de mala absorción y que no ha demostrado un porcentaje muy alto. Por eso es muy importante. Acuérdense, queridos amigos, que yo menciono mucho que las preguntas del examen del ENARM y las preguntas del MIR, y esta es una pregunta precisamente del ENARM de este año. ¿Se usa en el hígado graso la metformina? No se usa. Y es justamente se usan las pioglitazonas. Pero vamos a suponer que el médico, ese paciente no tiene acceso a un médico. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué puede hacer para ayudarse a disminuir las grasas de su cuerpo y de su hígado? Pues sin acceso a personal médico, pues realmente quedan dos opciones, que es aumentar el ejercicio físico. Sobre todo esto ayudará a disminuir el riesgo cardiovascular. A esto me refiero a riesgo de infartos, de EBCs, que es un evento vascular cerebral. Todo esto va a disminuir el riesgo. Y lo segundo sería una nutrición balanceada, disminuir la ingesta de grasas multiprocesadas, sobre todo de carbohidratos simples. Entonces, la suma de estos dos porta un beneficio para el paciente. Sin embargo, cuando ya empieza a tener una repercusión a nivel de síndrome metabólico, de diabetes, de hipertensión, es muy probable que nos quedemos cortos con estas dos intervenciones, y ahí es donde hace falta un fármaco.
Nosotros en ocasiones usamos el omega 3, también la pentosofilina, el tocoferol, pero realmente eso tiene que ser indicado por su médico. Pero hay un pilar que yo siempre les digo que no es negociable, el ejercicio, la dieta y tomar agua. El ser humano que deja de hacer cualquiera de esas tres cosas va a tener problemas. En cualquier vía va a tener problemas. Entonces va a ser muy importante, mi querido amigo, que usted tenga cuidado con esta enfermedad que es el hígado graso. Ahora entramos a lo que es lo más importante. Vamos a suponer que ese paciente con hígado graso tiene una cirrosis que no es recuperable. ¿Qué sigue? Entonces estamos en un escenario es un hígado que no está funcionando. Entonces ahí estamos todos ubicados que es un paciente cirrótico. Y se tomaron todas las medidas necesarias, todas las intervenciones farmacológicas indicadas, y aún así no tenemos una recuperación de la función hepática. Y no es que no la tengamos, simplemente también estamos observando que el paciente o la paciente está empeorando. Entonces, con esto que vemos, al final puede llevar a lo que sería ya sea una resección hepática, si es que hay un cáncer, o también puede presentarse y llevar a un trasplante hepático. Exactamente, llegamos al trasplante hepático. Y eso es muy importante mencionarlo en este capítulo, porque son pacientes que sí son aptos para un trasplante. ¿Por qué un paciente con una cirrosis alcohólica no? En el caso de la cirrosis alcohólica, lo que va en contra de la cirrosis alcohólica es si el paciente o la paciente presenta aún un consumo activo de alcohol, porque al final, si el consumo persiste a pesar de tener una cirrosis, pues muy posiblemente no sería candidato al trasplante, porque el factor desencadenante, que en este caso es el alcohol, estaría presente y es muy probable que se repitiera la historia. Entonces tiene que haber un periodo de abstinencia de años para que pacientes con cirrosis alcohólica sean elegibles a un trasplante. Muy bien. Y con esto, queridos amigos, llegamos justamente a lo que vamos a platicar del trasplante hepático. Ahorita, regresando de nuestro siguiente corte, acuérdese usted que el hígado graso es una enfermedad que nosotros nos las agenciamos, es una enfermedad que nosotros conseguimos, que es una enfermedad del mundo nuevo, de este crecimiento tan grande que ha habido de las alimentaciones y de las comidas que hemos consumido. Entonces esto lo tenemos que ir pensando, pero hay una opción, el trasplante. Entonces ahorita regresando vamos a hablar sobre el trasplante, cómo es y todo esto, y sobre todo que tuvo la suerte y la fortuna de estar hace 15 días justamente en un trasplante hepático. Gracias por sintonizarnos y regresamos en un momento. Somos diferentes porque somos más música. 6 de la mañana a 12 de la noche. Más programas, más contenido y desde luego toda la música. Dale volumen al 105.1 de FM. Esto es Radio Vida. Gracias queridos amigos por estarnos sintonizando. Acuérdense, XHCSBO-FM, Radio Vida 105.1, y terminamos nuestro tema sobre el hígado graso, que es todo un tema muy amplio, pero terminamos nuestra parte del hígado graso y entramos a lo que es un trasplante hepático. Y aquí, pues, tenemos aquí en cabina alguien que nos va a decir de viva voz exactamente lo que ha vivido en los últimos meses en lo que es trasplante hepático. ¿Qué es un trasplante hepático? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Y qué es de cómo se conforma un equipo para hacer un trasplante hepático? Bueno, primero vamos a comenzar ¿qué dice la ley en México sobre el trasplante hepático? Y el trasplante hepático, cualquier trasplante en México está regulado por la Ley General de Salud. Ahora, en esto, para llevar a cabo el trasplante es necesario el consentimiento tanto del donador, o sea, que se conozca previamente como donador, o si fue una muerte accidental,
y no se conocía previamente donador, se le propone a la familia, y la familia es quien determina si el paciente o la paciente será donante o no lo será. Ahora, ya después de, digamos, de este trámite burocrático, esto está regulado por la Senatra, que la Senatra es el Centro Nacional de Trasplante. Entonces, para ser donador es necesario estar registrado en el Senatra, porque si no vuelve todo mucho más difícil, y en el escenario de un trasplante los tiempos son limitados. Hay tiempos que tiene que ser lo más rápido posible, y entonces por todo el papeleo que es necesario, pues no serían candidatos, simplemente porque se pierde esta ventana de oportunidad. Ahora, sobre el trasplante, pues bueno, como habrán escuchado, pues nos hemos centrado específicamente en el trasplante hepático, pero no es el único órgano que se trasplanta. También se trasplanta en México, el órgano que más se trasplanta es la córnea. Y fuera de la córnea también se hace riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas, intestino y tejidos, llámese piel, huesos y tendones. Ahora, también ahí el trasplante también puede ser donado en vida o en muerte. Y la donación en vida principalmente sería de riñón. Esto es si se demuestra la compatibilidad. El riñón sería uno de los órganos. También parte del hígado, parte del pulmón, y uno que es también que se hace con mucha frecuencia, sobre todo en condiciones hematológicas u oncológicas, es el trasplante de médula ósea. Entonces, ahora, ¿de quiénes forman el equipo de trasplante? El equipo de trasplante está formado vamos a dividirlo en tres especialidades, digamos, o en tres personales. Que esto es el equipo de anestesiología, el equipo de enfermería. Y el equipo de enfermería me refiero desde el personal de enfermería que está instrumentando quirúrgicamente hasta los que están ayudantes a los anestesiólogos y los que están de circulante. Circulante es el que está dando, digamos, vueltas al quirófano para que cualquier cosa que se necesite sean ellos quienes lo puedan proporcionar. Y por último está el equipo quirúrgico, que el equipo quirúrgico está formado por 4 cirujanos. Entonces serían el cirujano principal y los otros 3 cirujanos serían los ayudantes. Entonces, ya, digamos, el paciente llega a la mesa de quirófano. Entonces, a partir de ahí, esto requiere que el equipo de anestesiología esté vigilando la vía aérea, que esté vigilando la hemodinamia, esto es, las presiones arteriales, porque como se van a ligar, esto es, se van a seccionar vasos sanguíneos muy importantes, pues puede tener una repercusión hemodinámica. Entonces, para ello necesita un control muy estricto. Y también, una vez que hacemos nosotros la incisión, pues como tal comienza la cirugía. Ahora, en el trasplante, la cirugía realmente lo podemos ver como si fueran 3 cirugías. Uno es la cirugía del donante, esto es la extracción del hígado. Entonces, eso que es la hepatectomía y la preparación del órgano. Eso sería la primera cirugía. Durante la hepatectomía del donante se determina si el hígado es viable o no. Entonces esto se hace a través de una biopsia, se realiza la biopsia, se envía a patología de manera transoperatoria, y es tanto el cirujano que determina el grosor o el calibre de los vasos, el aspecto del hígado, y también junto al patólogo al evaluar bajo el microscopio, pues se llega a un consenso donde se determina si el hígado se puede trasplantar o no. Y ya una vez que se aprueba, entonces se lleva el hígado al hospital, en donde se llevará a cabo la segunda cirugía, que en el caso del receptor, entonces esto es la hepatectomía, pero ahora en lugar de ser del donante se quita el hígado que ya no funciona o que se intenta retirar del receptor. Y muchas veces, antes la principal causa era por alcohol, que dependiendo del país sigue siendo la principal causa,
Hoy en día, donde hay más también las hepatitis, tanto B como C, siguen siendo una causa principal. Y bueno, como la plática de hoy, el hígado graso no alcohólico, pues está tomando vital relevancia, porque estamos viendo que está aumentando el índice de cirrosis por el hígado graso no alcohólico. Entonces, teniendo esto, comenzamos, y menciono esto porque técnicamente varía la complejidad de la cirugía dependiendo de cuál es la causa que llevó al paciente al trasplante, porque digamos, si es un hígado que fue por alcohol, pues posiblemente la cirrosis suele ser más grave, esto conlleva un mayor riesgo de sangrado, y también si esto se complica con un hepatocarcinoma, pues todavía vuelve la cirugía mucho más compleja, no solamente por el riesgo de sangrado, sino porque la disección se vuelve mucho más difícil, porque si hay algo neoplásico para realizar la cirugía, pues esto vuelve muy compleja esta disección. Este tipo de tiempos se menciona rápido, pero tienen entonces dos equipos, un equipo de donador y un equipo de receptor. ¿Quiénes se integran y qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo están preparados? ¿Y a qué hora le dicen, ya, empieza ahorita? Pues es a través de la organización que lleva el trasplante, se menciona que hay un posible donador. Entonces, ya una vez que se activa todo el sistema de trasplante, entonces va el equipo de donante, van ahí, digamos, en lugar de ser 4 cirujanos los que van al donante, pues serían 2 cirujanos son los que van y son los que hacen esta hepatectomía y los que preparan el hígado para su implante. Y por preparar me refiero a, dependiendo de las condiciones del receptor, es qué técnica se utiliza, y también esto va para esta preparación es qué vaso voy a conectar a qué vaso o qué vaso de esto ya no va a funcionar y lo cierro. Entonces es muy variable, y todo esto se proporciona sobre todo de último momento, que te dicen que tenemos un candidato a trasplante por tal situación, y entonces también tienes que ver los antecedentes médicos del donante y ver sobre todo que haya compatibilidad del tejido, tanto del donante como el receptor. El equipo está formado por médicos, pero realmente ¿ya están listos o cómo los integran? ¿Quién dice, tú vas a entrar, tú vas a entrar, tú vas a entrar? ¿Ya tienen sus guardias preestablecidas? Sí, hay un rol de guardias para trasplante. Entonces, en cuanto a esto, hay el equipo que es de extracción de hígado, el equipo que es de implante, y hay un equipo de reserva que por algún motivo, a pesar de estos equipos no se dan abasto, también sean ellos quienes entren de apoyo al rol quirúrgico. En este año, más o menos, ¿cuántos trasplantes han hecho ahí en el hospital? Pues es muy variable. Digamos, sobre todo hay rachas que es como trasplante, pero hay momentos en los que pueden pasar semanas donde no hay. Pero sería alrededor de un mes, hay entre 4 y 6 trasplantes. ¿Y cómo le va al paciente trasplantado? La mayoría, la verdad es que en los últimos años la mortalidad por el trasplante ha disminuido considerablemente, digamos. Antes había una mortalidad, antes me refiero a hace 50 años, había una mortalidad post-trasplante del 50-70%. Hoy en día la mortalidad post-trasplante es menor, la mortalidad inmediata es menor a un 20%, y la supervivencia, esto es, todos los pacientes que se trasplantan a 5 años, el 80% de los pacientes que se trasplantan están vivos a 5 años. Eso es muy bueno. Yo recuerdo las estadísticas, me acuerdo mucho del profesor Tomás Starzl. El primer trasplante que hizo fue en 86 en Denver y le fue fatal al paciente. Y de ahí se vino ya toda la escalada, se trasladó a Pittsburgh y ahí fue donde empezó a hacer sus trasplantes y le fue mucho mejor, pero la mortalidad era altísima. Eran
eran muertos y muertos, y mira ahora cómo ha cambiado este tipo de pronóstico. Muy bien, queridos amigos, gracias por estarnos sintonizando. Vamos a entrar a nuestro último corte, y en la parte final nos vamos a dedicar a hablar desde el punto de vista técnico. Tal vez sea un poco más árido porque vamos a tocar algunos temas de tipo anatomía y términos raros como anastomosis, como uniones, pero vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla para que usted, querido amigo, se imagine en qué se mete un cirujano de trasplante, en qué brete se mete el ayudante de ese cirujano y sus ayudantes para lograr sacar una vida de un trasplante de hígado. Gracias por sintonizarnos, regresamos en un minuto. Está en el aire desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, la maquinaria 105.1 de FM. Somos la otra opción, somos la otra radio, somos la diferencia. XHCSBO, Radio Vida. ¿Tienes alguna duda sobre tu salud? Llámale al Dr. Portillo. Teléfono en cabina 753-537-1701 o escríbele un mensaje al WhatsApp 753-177-54. Gracias amigos, llegamos a la parte final de nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando de trasplante hepático. Es un poquito árido para usted, yo lo entiendo, pero es un tema muy actual, y en el área médica pues muchas veces lo vemos como algo muy lejano, como que está muy lejos, como que no, y pues pensamos en una vesícula, en una hernia, en un daño de la vía hepática y cirugías de 2, 3, 4, 5 horas. ¿Cuánto dura un trasplante hepático? Bueno, un trasplante hepático dura la primera cirugía, que es el donante, por muy rápido 4 horas. Pero esa es solo una tercera parte de la cirugía. El resto de la cirugía, que es el implante del órgano, el implante del hígado, ahí dura al menos 8 horas. Entonces, para ponerlo en perspectiva y casi siempre los trasplantes son de noche. Entonces, con esto en mente, imagina que a la hora que te vas a dormir, a las 10 de la noche, realmente ahí está empezando tu horario laboral. Entonces, pero para todo esto debiste haber leído los antecedentes del paciente, entonces un poco más. Como de las 9 de la noche que tú estás en el hospital hasta las 6 de la mañana, tú vas a estar de pie. Y esto significa vas a estar pues sin dormir, y también como estás en la cirugía tampoco es como que puedas decir vamos a tomar un pequeño descanso, cargamos pilas y volvemos. No, te quedas ahí de pie 8 o 9 horas y en tu mismo, azulejo. A mí me gusta decir que es como si estuvieras en un azulejo de 30 por 30, ahí vas a estar 8 o 9 horas. Y pues siendo, y concentrado. Entonces es pesado, pero pues es lo que se necesita para llevar a cabo el trasplante. Ahí en ese inter de 8 horas parado, en mi época me acuerdo que nos daban con un popote algo de tomar. ¿A usted les dan? Pues me imagino que lo puedes pedir, pero la verdad es que se te olvida que tienes sed, que tienes hambre, inclusive hasta se te quitan las ganas de ir al baño, porque estás ahí metido que no sé, entras en un modo de concentración en donde no, lo demás pasa a un segundo término, y no es ya hasta que terminas que te vuelve todo de golpe y tienes una sed y un hambre que quieres ir corriendo a la cafetería. Imagínate 8 horas liberando adrenalina, noradrenalina, incluso una cantidad de hormonas para estabilizarte y sin orinar. ¿Te concentras tanto que se te olvida? Pues, si es urgente, no. Creo que todos hemos estado en un escenario en donde tienes que ir al baño. Sabes que con permiso, adiós, ahí nos vemos. Pero sí, llega un momento en el que se te olvida. Sí, ya es como, no sé, a todos nos ha pasado que estamos en el coche y es como, no hay vuelta atrás. No, ahí sí dices, bueno, con permiso tengo que ir corriendo. Pero si no es esa urgencia, sí se te olvida. Sí,
o al menos lo minimizas. Muy bien. Y ahora en cuanto al aspecto anatómico, ¿qué es lo que hace o quién conforma el equipo de entrada al receptor? Bueno, quienes lo conforman para el receptor es 2 cirujanos y 2 ayudantes, que al final también son cirujanos. Entonces, en total son 4, pero son 2 los principales. Entonces, y para entrar al receptor, pues bueno, ya una vez que se presenta al paciente y ya lo tenemos en la mesa, pues procedemos a iniciar la cirugía. ¿Y es la incisión muy grande? ¿Es parada, acostada? ¿Cómo es? Bueno, la incisión depende del equipo quirúrgico, pero la mayoría de las veces se hace una incisión, digamos, en el logo de Mercedes, que es como si fuera se hacen 3 líneas. Entonces, con el logo de Mercedes tú abres como enfrente del esternón, bueno, un poco más abajo, y después haces la línea horizontal justo como por debajo de las costillas, y entonces esto permite que se abra en 3 sitios diferentes, y ahí es donde tú ya empiezas la cirugía. Como una valva, ¿no es cierto? Exactamente. Se abre como una valva, como para que se imaginen, como que se corta acostado y hacia arriba como una T, y se abre como una valva, y se abre el abdomen bien. ¿Y luego qué pasa? Y ya, bueno, esto es nada más para abrir piel y el tejido subcutáneo. Esto me refiero a la grasa que hay debajo de la piel. Y después ya iniciamos con lo propio de la cirugía, pero pues imaginen que para llegar al hígado no es únicamente como de abro y ya está, sino tienes que ir separando, porque al final todo está pegado. O sea, la imagen que tenemos de, digamos, no sé, como el intestino, que es un tubo que está muy bien acomodado, no, la realidad es que no es así. El intestino está por todo, o sea, ubica todo está dentro del abdomen, entonces también tienes que ver que como al tratarse de una estructura tridimensional, pues tienes que ir separando y tienes que tener muy en mente que tu principal objetivo es quitar el órgano de manera segura, dejar un buen espacio para que puedas introducir el nuevo órgano, y también sin dañar ningún vaso sanguíneo, porque tú al final tienes que hacer esta reconexión, este empalme de los vasos sanguíneos. ¿Qué vasos se unen? Aquí varía, pero generalmente hacemos 2 anastomosis importantes. Esto es, hacemos la anastomosis de la vena cava y también hacemos la anastomosis de la arteria hepática. Y dependiendo del tipo de donante o del tipo de receptor, es si se hace una anastomosis. Una anastomosis es el nombre propio de decir un empalme entre dos vasos. Unir 2 tubitos. Exactamente. Y dependiendo de las condiciones del donante o del receptor, se hace una anastomosis, ya sea vena cava o portocava. Entonces, pero esto es muy variable, pero teniendo en cuenta, digamos, es siempre la vena, la vena cava, la porta y la arteria hepática. Estas 3 siempre están, solo que, pues, digamos, que jugamos un poco, no jugamos, pero dependiendo de las condiciones que encontremos dentro de la cirugía, va a determinar qué tipo de unión hacemos o qué tipo de unión no hacemos. Esa sutura se hace actualmente como la hacíamos nosotros, con la mano, con tubo, o la hacen con equipo especial tipo fompets o grapas o algo por el estilo. El empalme se hace de manera manual. Esto es, de manera manual me refiero a con una sutura. Esto es, la sutura es digamos, el hilo con el que hacemos el empalme. Entonces esto se continúa haciendo de manera manual. Lo que sí ya utilizamos son las endograpadoras. Entonces las endograpadoras sí se utilizan sobre todo para seccionar vasos que ya no vamos a utilizar. Entonces todos estos vasos que también, bueno, ahora mencioné los grandes vasos, pero por ejemplo también hay una serie de vasos colaterales que también tienen un calibre importante. Entonces estos vasos colaterales, para evitar el riesgo de sangrado, o más bien disminuir el riesgo de sangrado, usamos endograpadoras, y estas son, pues como su nombre lo indica, son literalmente una línea de grapas que tú lo pones y va avanzando. Y sella por completo. Exactamente, y sella de manera bilateral, entonces eso disminuye considerablemente el riesgo de sangrado. Ese paciente ya terminó su cirugía, le fue muy bien, ¿a dónde pasa?
Ahora, un paciente post-trasplantado pasa a lo que sería la UCI hepática. Esto es la unidad de cuidados intensivos hepática, y ahí es donde lleva todo el postoperatorio, porque al final, sobre todo de una cirugía tan grande, el principal riesgo es que sangre. Y una vez que pasamos, sobre todo de las primeras 48 a 72 horas, este riesgo, entonces también hay que tomar en cuenta que esto estamos hablando del lado agudo del trasplante, pero luego también el paciente tiene que tomar una serie de medicamentos que eviten el rechazo del órgano. Entonces es donde tienes que empezar a tomar estos inmunosupresores para que no se presente este rechazo. Pero tomar un inmunosupresor conlleva el riesgo, si yo bajo tu sistema inmune, ¿qué puede pasar? Pues puedes presentar infecciones. Entonces ahí es donde aumenta el riesgo de infecciones. Entonces tú tienes que tener principal cuidado con el paciente o con la paciente que esto no se presente. Muy bien. Y ya estuvo bien ese paciente, le fue muy bien, usó sus inmunosupresores, los traen con cubrebocas por meses, por semana, y ya lo van a dar de alta. ¿Cada cuánto valoran a un paciente trasplantado? Pues después del trasplante lo llevarán a cabo, lo lleva el equipo de gastroenterología o hepatología, y también el equipo de cirugía que lo realizó, entonces va variando. Generalmente es la primera visita, se hace a las 2 o 3 semanas después del alta. Después de esto vemos cómo está, se piden marcadores, se piden de laboratorio, entonces vamos viendo cómo va el perfil hepático. También se hacen pruebas de imagen, se hacen ultrasonidos, se hacen tomografías o inclusive una resonancia hepática. Y dependiendo de todo esto es como vamos viendo la integridad, pero digamos la frecuencia puede variar desde cada 3 meses los primeros 2 años o cada 6 meses después, pero al principio sí es un control estricto de por mucho es cada 3 meses, o sea por muy retirada de esta frecuencia cada 3 meses, y por muy poco pues puede ser inclusive cada 2 semanas o cada mes. Y la experiencia allá en su hospital, ¿cuántos pacientes sí logran hacerla? Por ejemplo, un ejemplo de 10, ¿cuántos sí logran y cuántos no? Pues afortunadamente sería 8 o 9 de cada 10 pacientes logran una supervivencia a los 5 años después de la cirugía, después del trasplante. ¿Y en qué tiempo les mejora su función hepática? La función hepática mejora, es inmediato, porque al final, ¿qué pasa? Pues lo que llevó al trasplante es que el órgano no funciona. Entonces, cuando tú pones un órgano que ya funciona, pues la mejoría es inmediata. Pero pues sí conlleva el riesgo de, digamos, si fue por una hepatitis que desarrollaste la cirrosis, pues al final significa que la hepatitis no estuvo curada, entonces existe el riesgo que esto vuelva a progresar. Lo mismo en el caso del enol, del alcohol, pues sería lo mismo. Entonces tenemos que vigilar que la causa que llevó al trasplante esté resuelta, si no, que esté controlada, porque si no es ninguna de las dos, es muy posible que esto vuelva que vuelva a repetirse. Muy bien, perfecto. Yo quisiera, para casi terminar con el tema, que nos comentaras acerca de motivar a la gente para que nos hagamos donadores. Sobre todo para motivar, creo que aquí lo más importante es tener en cuenta que ser un donante o ser un donador, no quitar este mito o historia popular es que si en tu licencia dice que eres donador, si te pasa algo te van a dar chicharrón. Sí, te van no, o sea, que no la vas a librar. No, esto es falso. O sea, no nada más es esto, sino para volverse donador es importante acudir a Cenatra, que es el Centro Nacional de Trasplante, darse de alta, y sobre todo que tengan nuestros datos de contacto, por si en algún motivo, en algún momento llegamos a ser candidatos a donador, pues tener en cuenta que, o sea, al final esto podríamos salvarle la vida a no solo a una, sino a varias personas, porque un hígado se puede dividir en 2 también, y digamos, si das riñones, páncreas o corazón, ahí van 3, 4 vidas que salvas. Entonces, pues eso, quitarnos el miedo
a que si somos donadores de verdad, entonces nos van a quitar nuestros órganos. No es así. Al final se va a buscar siempre intentar salvar la vida de la persona, y cuando ya esta es irrecuperable, entonces es cuando se plantea la donación, nunca antes. Yo tengo en mente siempre una imagen que a mí me enorgullece como ser humano ver cuando hay un accidente y un chico de 19, 20 años fallece y los papás aceptan donar todo: córneas, corazón, páncreas, pulmones, hígado. Y cuando ese cuerpo va rumbo al quirófano, se le hace una valla de médicos, enfermeras, camilleros, y cuando va ese cuerpo le van aplaudiendo. ¿Ustedes lo han vivido allá? Sí, bueno, afortunadamente el escenario de pacientes tan jóvenes, porque al final es algo muy trágico, entonces cuando es algo así de trágico, pues sí, al final se le rinde homenaje al paciente o a la paciente que falleció y que está dando, que a través de sus órganos va a salvar múltiples vidas. Pero sí me ha tocado presenciarlo. Va a ser muy emotivo, ¿no? Sí. Ver cómo va un cuerpo que va a ser desmembrado y que va a darle vida a mucha gente, y esa escena es formidable porque es en un pasillo de terapia intensiva al quirófano. Todo ese pasillo va lleno de personal médico y aplaudiéndole. Agradecer mucho, doctor Portillo, que nos haya acudido a este programa. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartirnos su experiencia. Nada menos la semana pasada estuvo metido en uno de estos tratamientos. Muchas gracias por estar aquí. Queridos amigos, muchas gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros, y continuamos nuestros programas. Quiero mencionarles que yo estoy en el teléfono 753-53-76-336 y estoy en Avenida Jacaranda número 10, aquí en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Agradecer en todo lo que vale su atención. Gracias a toda la gente de Lázaro Cárdenas, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus felicitaciones, y a toda la gente que nos escucha afuera. Voy a mencionar Ensenada, Guadalajara, Ciudad de México, que son los que nos están sintonizando, y allá fuera de este continente, en Barcelona, en Madrid, en Holanda, en Finlandia. No sé quién sea mi amigo de Finlandia, al cual yo lo sigo felicitando y agradeciendo su fiel sintonía. Y a usted, queridos amigos, quiero que mantengan por favor una sonrisa. Acuérdese que abre más puertas una sonrisa que una llave. Gracias por sintonizarnos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los temas importantes en materia de salud. Te invitamos a que nos sintonices todos los jueves a las 9 de la mañana. Hasta la próxima. Que tengas un día lleno de salud y vida.